Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, profe, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Bueno, a ver. Ya arrancamos. Denme un segundito que busco el caso. Bueno, ahí estamos. Bien. Bueno, hoy vamos a seguir con un poco de práctica. El jueves pasado, si no me equivoco, vieron uso de declaraciones previas. ¿Es así? Y el martes, objeciones. Y ayer empezaron a practicar con estos temas, que es lo que hoy íbamos a querer seguir practicando un poco. Bueno, antes de arrancar de estos dos temas, lo que tenemos que tener en cuenta, y también para ver cómo va a ser el trabajo de hoy, nosotros tenemos dos formas de verlas o analizarlas, tanto el uso de las declaraciones previas como las objeciones. Las podemos ver desde una perspectiva formal, vamos a decirle, y de una perspectiva de utilidad o una perspectiva estratégica. Hoy no vamos a quedar con la primera, pero primero entendamos que están estas dos cuestiones, que algo de esto ya lo deben haber visto. En la perspectiva formal, en el uso de las declaraciones previas, lo que tenemos es el procedimiento por el cual nosotros vamos a utilizar la declaración. Acreditar la existencia de una declaración previa, el reconocimiento de la firma por parte del testigo, el reconocimiento de la realidad y de la veracidad de esa declaración. Eso en cuanto al aspecto formal. En cuanto al aspecto de utilidad o estratégico, tiene que ver con cuándo nosotros vamos a decidir utilizar la declaración previa, sea en un examen directo o en un contraexamen. En un examen directo lo que tenemos que evaluar estratégicamente es si no vamos a dañar demasiado la credibilidad del testigo por intentar hacerle recordar algo que debería saberlo. Eso como cuestión principal. En un contraexamen, si la mentira o lo que el testigo nos está agregando o lo que no nos quiere decir resulta tan importante para nuestra teoría del caso que nosotros necesitamos forzar esa contradicción del testigo. ¿Bien? ¿Esto por qué? Porque como vieron, el procedimiento de uso de declaración previa es bastante engorroso. Hacemos una pausa en el juicio, se frena todo y tenemos que hacer una serie de preguntas y pasos para justamente traer esa contradicción o ese recuerdo. Entonces, si lo vamos a hacer, tiene que ser algo que valga la pena. Bien, esto con el uso de las declaraciones previas. Aspecto formal, aspecto estratégico. Y con las objeciones pasa lo mismo. El aspecto formal de las objeciones tiene que ver con dos situaciones. Y eso es lo que hoy nos vamos a centrar en el ejercicio de hoy que quiero que trabajemos. El primer aspecto es la posibilidad de reconocer un error formal en la formulación de las preguntas. Porque la objeción puntualmente, principalmente, tiene que ver con eso. Un error en la forma o en el contenido de la pregunta que va en contra de lo que la ley permite, según con qué ley estemos trabajando, qué código procesal. Algunos tienen más amplitudes, algunos son más taxativos, otros no tanto. Entonces, el primer aspecto formal de las objeciones es ese, reconocerlo. Y el segundo aspecto formal es el procedimiento por el cual nosotros, cuando reconocemos ese error formal por parte de la contraparte, lo caratulamos, por decirlo de algún modo, en algún tipo o en alguna de las categorías de las objeciones que pueden tener lugar. Y el procedimiento mediante el cual nosotros se los ponemos en conocimiento al juez, que básicamente lo deben haber visto. Marcamos e interrumpimos con objeción solamente y damos el título del fundamento. Todo ese procedimiento lo tenemos que hacer en un microsegundo, porque si el testigo contestó, contestó. Ese es el aspecto formal. Y el aspecto estratégico tiene que ver con lo mismo que el uso de las declaraciones previas. ¿Cuándo vale la pena que nosotros hagamos una objeción? No siempre que haya un error formal por parte en las preguntas de la contraparte, quizás sea necesario hacer una objeción. ¿Bien?
tengamos en cuenta estas dos cuestiones. ¿Cuándo va a ser necesario? Cuando la forma en que se hace la pregunta puede terminar afectando en mi teoría del caso. Puede impactar en mi teoría del caso, entonces yo tengo que defender y tengo que evitar que se introduzca esa información de mala calidad que me va a perjudicar. Pero ante una pregunta de, esto, aspecto estratégico, que no es lo que vamos a trabajar hoy, repito. ¿Usted tiene 28 años? Esa pregunta es completamente sugestiva, ¿no? Por lo que vieron. Es objetable en un examen directo. Ahora, la pregunta es, ¿vale la pena objetarla? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Bien? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Está discutido? ¿Importa en mi teoría del caso? Bien, tengamos en cuenta siempre, a la hora de utilizar estas dos técnicas, estas dos posibilidades, estos dos aspectos que nosotros tenemos que evaluar rápidamente a la hora de utilizar. Ahora, volviendo para atrás, como les decía, hoy nos vamos a dejar de lado el aspecto estratégico. Hoy, para practicar objeciones, lo que vamos a hacer es, cuando hagamos los interrogatorios, todos, salvo el testigo y la persona que está interrogando, sean del mismo equipo, sean de otro equipo, todos tienen la posibilidad de objetar. Bien, si ven una pregunta dudosa, una pregunta que les llama la atención, si por ahí les suena raro la pregunta y no saben el título exacto que ponerle, objetan y damos 3, 4, 5 segundos para que piensen el fundamento de la objeción. Y acá ponemos más presión sobre la persona que vaya a interrogar, porque va a tener que responder las objeciones de cada una de las personas, de los compañeros que estén objetando, ¿bien? Pero anímense a objetar, incluso si creen que por ahí está mal. Más que nada para probar esta dinámica de hacer la objeción y también de quien hace las preguntas de defenderse la objeción. Porque esa es otra dinámica que tenemos que adaptarnos. Muchas veces la pregunta que hicimos no está mal. Lo que está mal hecha es la objeción. Y nosotros tenemos que defender esa pregunta. Tenemos que estar seguros de la pregunta que hicimos y poder defenderla. Bien, entonces vamos hoy con esa idea de juego vamos a trabajar hoy. Cuando estemos interrogando, cualquiera puede objetar y le vamos a dar 1 o 2 segundos para pensar y también le vamos a dar unos segundos para que la persona que esté preguntando pueda fundamentar. ¿Bien? Bueno, con esto arrancamos. ¿Están los equipos como para comenzar? Profe, la fiscalía soy yo solo esta vez. Bueno, ahora alguna de tus Y a nosotros compañeras también vas nos a falta uno. pedir que te haga de testigo y vos puedes interrogar, o contraexamen tenés para hacer. Sí, tengo para hacer contraexamen. Bien, listo, entonces vamos a hacer contraexamen. Bien. ¿Alegato de apertura tienen de la fiscalía? Si no, lo salteamos. Sí, lo puedo hacer. Dale. Bueno, entonces vamos a hacer alegato de apertura de la fiscalía y alegato de apertura de la defensa. Bien, y después hacemos una pausa y vamos con cómo nos acomodamos en los interrogatorios. Bien. Adelante, Mariano. Buenas tardes, señores jueces, miembros del jurado, miembros de la defensa. La fiscalía a la cual represento se apersona en este juicio a los fines de acreditar la existencia de responsabilidad penal correspondiente al imputado Facundo Ezequiel Miranda y a la imputada Celeste Bravo Goyena en el marco de los hechos que procedo a narrar. Matar por el solo hecho de matar. El suceso que aquí nos convoca ocurre la noche del 15 de agosto de 2019 en la ciudad de Azul. Allí, a eso de las 21:30 horas, la imputada Celeste Bravo Goyena es presuntamente abordada por 2 delincuentes quienes le quitan su cartera. Inmediatamente, y luego de pedir auxilio, esta es socorrida por su vecino y también imputado, el señor Facundo Ezequiel Miranda. Y acto seguido proceden a ir en busca del presunto delincuente. La persecución se da en el marco de la noche durante más de 3 cuadras, hasta que en determinado momento el imputado Miranda logra reducir al presunto delincuente a través de un brutal y desmedido golpe de puño que hace que la víctima caiga de nuca al suelo, desplomándose así. Momentos después,
llega al lugar del hecho Celeste Bravo Goyena, luego de haberse tomado un remis por haberse quedado en el camino de la persecución, y se baja sumamente extasiada. Y al grito de "chorro hijo de puta, devolveme lo que me debes", lo que me robaste, mejor dicho, le da una patada que da origen a una brutal y desmedida golpiza. Esta golpiza, realizada de manera mancomunada entre los dos imputados, fue una constante y brutal salvajada que se fue dando de una manera progresiva y cada vez más violenta. Los imputados le estaban propiciando patadas en la cabeza y en el cuerpo a una persona que ni siquiera atinó a defenderse, ya se encontraba desplomada en el piso. Fue tal la magnitud de esta golpiza que una testigo, una vecina que se encontraba viendo la escena, tuvo que interceder rogando y solicitando a los dos imputados, a Celeste y a Facundo, que por favor pararan, que lo iban a matar. Haciendo caso omiso a este pedido, los imputados continuaron golpeando hasta que en un momento se dieron cuenta que la víctima había dejado de responder. Acto seguido, llega arriba una ambulancia al lugar del hecho, quien traslada a la víctima al hospital local Dr. Pintos, donde ya para la medianoche había fallecido. Con el correr de las horas se pudo determinar que la víctima era una joven marginal y vulnerable de 25 años, la señorita Macarena Ribeiro, quien vio su vida arrebatada por dos personas que solo querían matarla. Bueno, para acreditar lo que acabo de describir, esta fiscalía va a citar a declarar a la señorita Mayra Segura, vecina que intercede en la pelea y llama a la ambulancia que arriba al lugar, al señor Paolo Brites, remisero, que lleva a Celeste al lugar donde se origina la golpiza, a la señorita Jimena Ibarra, policía que acude luego del llamado al 911 del señor, a manos del señor Miranda, y por último el doctor Cardoso, médico forense. Y bueno, en base a estas declaraciones y todas las pruebas que pudo recabó esta fiscalía, con el devenir del juicio, llegando al final, esta fiscalía se encontrará en condiciones de acreditar la existencia de responsabilidad penal correspondientes a los imputados, previéndosele la pena prevista para el delito de homicidio doblemente agravado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas. Nosotros exigimos que un crimen de tal magnitud no puede quedar impune. Muchas gracias. Muchas gracias, señor fiscal. La defensa. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, señor juez y señores miembros del jurado. Rocío Falcone, quien les habla, junto con el equipo que integra la defensa, los doctores Abril Esgrazuti y el doctor Gregorio Fernández Bustos. En representación de nuestro asistido, el señor Facundo Miranda, les agradecemos por estar acá presentes. Víctima de una injusta acusación. A Facundo lo conocimos a 24 horas del hecho que cambió su vida por completo. Facundo, el día 15 de agosto de 2019, se encontraba en su casa, con su familia, mirando la televisión, como un día común y corriente, cuando escuchó los gritos desesperados de una mujer que pedía auxilio. A ese llamado, él respondió. Cuando sale de su casa, se encuentra con su vecina Celeste, quien en un estado de total desesperación le señala hacia dónde se habían fugado los ladrones que le acababan de robar. Facundo, lejos de mantenerse indiferente o apático con esa situación, decide arriesgar su propia vida y salir a correrlos para recuperar las pertenencias de Celeste. Facundo, al grito de que por favor pararan, logra alcanzar a uno de ellos. Se trataba de Macarena Ribeiro. En ese entonces, por su contextura física, por su corte de pelo, por su ropa, creyó que se trataba de un hombre. Y es cierto que le dio un golpe de puño,
pero eso fue al solo efecto de evitar la resistencia que le oponía y evitar que se fugara, tal como lo había hecho el otro ladrón que al día de hoy sigue prófugo. Facundo no es un asesino, Facundo es una persona de bien, un excelente vecino, una persona solidaria, que nunca antes había tenido un conflicto con el sistema penal. Facundo nunca tuvo intenciones de matar y de hecho fue él quien llamó a la policía, conducta que no se condice con la de un homicida. Y la muerte de Macarena es un trágico hecho, pero en el transcurso del debate demostraremos que no es responsabilidad de Facundo, y que su conducta encuadra dentro de lo que es una legítima defensa. Señores y señoras miembros del jurado, queremos hacerles saber la importancia de su actuación en este debate, porque de eso dependerá la suerte de Facundo, que pueda volver a su casa con su familia, seguir acompañando a sus hijos, o bien que pase su vida privado de su libertad. Y debemos preguntarnos también si es Facundo quien debe pagar con su libertad el hecho de haber tratado de defender a su vecino, tratar de recuperar sus pertenencias, o si es el Estado, representado por la Fiscalía, quien intenta inculpar a dos personas inocentes por no hacerse cargo de la falta de implementación de políticas públicas de seguridad. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta una circunstancia no menor, que es que la señorita Macarena Ribeiro padecía del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA, y que había abandonado el tratamiento retroviral recayendo en su adicción al consumo de bebidas alcohólicas y de sustancias psicoactivas, y por eso, pese a que la Fiscalía querrá hacerles creer que las lesiones provocadas a la señorita Macarena Ribeiro fueron las que derivaron con su muerte, en el transcurso del debate demostraremos que eso no es así, porque el desenlace no hubiese sido el mismo si Macarena no se encontrara en tal estado de vulnerabilidad. Y para respaldar todo lo antes dicho, la defensa va a llamar a declarar a la señorita Andrea Fabiana Foscale, quien nos podrá relatar el excelente vecino que era el señor Miranda, y a su vez vamos a llamar a declarar al propio Miranda, quien nos va a relatar su versión de los hechos ocurridos esa noche. Y al finalizar el debate, la defensa va a estar en condiciones de pedir un veredicto de no culpabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. La otra defensa de Bravo. Ahí. Mica, ¿le digo vos o yo? Perdón. Decilo si querés. Ok. Bueno, buenas tardes, señor juez y miembros del jurado. Nos presentamos en esta audiencia en representación de nuestra defendida, la señorita Celeste Bravo Goyena, quien la noche del 15 de agosto de 2019 fue víctima de un robo, el cual fue violento, en la ciudad de Azul, en la puerta de su casa. Esta fue en una noche de invierno, en donde la señorita Celeste Bravo estaba volviendo a su casa por ingresar a su domicilio, y en ese momento fue interceptada por dos ladrones que le arrebataron, como dije, de manera violenta y brutal, su cartera, en la cual presentaba documentación muy importante para ella, como es su documento de identidad, su pasaporte, dinero y otros efectos de valor. Como es esperable, por esta situación vivida, ella desesperadamente procedió a pedir auxilio por lo sucedido, y un buen vecino, el señor Miranda, salió a auxiliarla. Ella le indicó hacia dónde había salido las personas que les había robado, y el señor Facundo Miranda comenzó la persecución contra quien hace unos minutos le había robado. La señorita Celeste Bravo continuó también la persecución contra ellos, pero ella estaba tan cansada que no pudo alcanzar a seguir a pie, por lo tanto decidió tomarse un remis que pasaba por ahí. Al llegar a donde se encontraban el ladrón y el señor Miranda, se bajó del auto tras este shock, y lo que hizo fue empezar a preguntarle dónde se encontraba el otro ladrón que estaba prófugo, ya que solamente pudieron proceder la persecución contra uno solo de ellos, y preguntarle en todo momento dónde estaban las cosas y de dónde se había ido, porque la única finalidad que tenía Celeste era recuperar sus cosas. Además,
bueno, también es cierto que nuestra defendida le dio algunos golpes, pero estos no fueron de una magnitud tal como para causarle algún daño a la señorita Celeste, ya que, como puede verse, la señorita Celeste es de una contextura pequeña y además ni siquiera pudo continuar el camino a pie, sino que por lo que tuvo que tomarse un remis. Y bueno, la señorita Celeste no es una asesina, sino que es una persona de bien, que solamente estaba regresando a su casa y fue víctima de la inseguridad, y su única finalidad en esta persecución era recuperar sus cosas, las cuales son muy importantes para ella. Acá no venimos a restarle la importancia que tiene la muerte de la señorita Ribeiro, sino a demostrar que nuestra defendida no es una asesina y que su única finalidad era recuperar sus cosas. Por esto está siendo víctima de una injusta imputación de un delito, como es el delito de homicidio, el cual Celeste no tuvo injerencia ni tampoco tuvo la intención de cometer. Todo esto se va a poder ver en el desarrollo del juicio a través de los distintos interrogatorios, las distintas declaraciones, perdón, de testigos, como por ejemplo la señora Foscale, que va a comentar cómo era el estado de salud de la señorita Ribeiro, que cabe aclarar que tenía un estado de salud muy débil, ya que padecía el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y demostrar que nuestra defendida no es una asesina, ni tuvo intención de matar a la señorita Miranda, no, perdón, a la señorita Macarena. Y bueno, y es por esto que solicitamos al jurado que dicte un veredicto de no culpabilidad, y por todo lo que ocurrió esa noche. Muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a los tres. A medida que lo vamos practicando más y más, cada vez va saliendo mejor. Hay un par de cosas que todavía podemos seguir puliendo y podemos seguir trabajando para llegar mejor preparados al juicio. Esto es algo que puede servirle para los tres grupos, que los tres, si bien veo que lo intentaron trabajar con el tema, se puede profundizar más en algunas cuestiones. Según la posición en la cual nos encontremos, este caso, ya sea fiscales, ya sea defensores de Miranda, o ya sea defensores de Bravo, tenemos un gran valor que podemos resaltar, digamos, y podemos empezar a aprovechar desde ese momento. Desde, no sé, la fiscalía, la idea de la intento de justicia por mano propia que no es tal, o la venganza privada, o toda esta cuestión, o las personas que brutalmente asesinaron a una persona solo porque la acusaran. Tenemos un tema ahí que tiene que ver con esto, con la justicia por mano propia, con la venganza, que más o menos lo trabajaron, pero se puede profundizar más, con pegarle a una persona en el piso. Toda una situación de violencia que la fiscalía tiene que probar, que la puede empezar a reflejar o a mostrar ya en el alegato de apertura. Por parte de la defensa de Miranda, acá tenemos a un buen vecino, a una persona que también, digo, lo quisieron trabajar, pero se puede todavía explotar un poco más. Él solo quería ayudar. Él va a terminar pasando que la gente no se quiera meter, no quiera ayudar a alguien cuando está mal. Tenemos ahí un tema muy importante para trabajar de él como una persona comprometida, que ante una situación de peligro que advirtió él estando en su casa, tranquilo, pudiendo quedarse adentro sin hacer nada, sale al auxilio de Bravo. Entonces ahí tenemos un perfil que, si bien toda esta argumentación sobre esto lo vamos a hacer más adelante, tenemos que empezar a construir ese perfil, porque ese es el perfil que nosotros queremos que el jurado vea de Miranda, desde nuestra perspectiva. Y de Bravo pasa lo mismo con esto que al final lo trabajaste bien, Josefina. Ella solo quería recuperar sus cosas. Ella solo es una víctima de lo que pasó. Ella es una víctima de una situación de inseguridad, de un robo, que quiso recuperar sus cosas y terminó acusada por homicidio. Entonces, ver cómo hay tres perfiles distintos, que cada parte, son tres perfiles que están bien marcados según la posición de cada una de las partes, que lo pueden explotar para ya empezar a convencer desde el principio, sin argumentar,
pero empezar a convencer cuál es la idea que se tiene que llevar el jurado de estas personas ya desde el momento 1, desde el momento en que nosotros queremos causar esta primera impresión. La idea de la fiscalía es que estas personas son dos violentos que por una cartera no le importaron romperle la cabeza a una persona en el piso. La idea de la defensa de Miranda es un vecino que quiso ayudar, que quiso colaborar y que podría haberse quedado sin hacer nada y no lo hizo, se comprometió. Y la perspectiva de Bravo es una víctima. Ella es una víctima más de toda esta situación que solamente quiso recuperar sus cosas, pero que no tuvo nada que ver con la muerte. Entonces, estos perfiles los tenemos que ir construyendo ya desde el primer momento. Entonces, está bien que veo que lo intentaron incorporar, pero bueno, busquémosle una forma de que esto impacte desde el principio. Una idea para que esto ocurra, esto es solamente una idea, pueden tomarlo o no, pueden probarlo y ver cómo sucede. Esto es una cuestión personal mía. A mí la presentación ante el jurado, como que me parece perder segundos muy importantes del primer momento en que nosotros hablamos, que pueden generar mayor impacto. Entonces, si yo tengo mi tema claramente que, no sé, por ejemplo en el caso de Bravo, en vez de presentarme ante el jurado, ¿cómo se llama la chica? Bravo, Celeste Bravo Goyena. Celeste, sí. ¿No? Celeste Bravo Goyena es solo una víctima más de la inseguridad. Entonces yo me presento con esa idea. Del momento 1, y después me presento. Buenas tardes, miembro del jurado, mi nombre, pero ya impactos desde el principio con la idea. Lo mismo con los tres casos, digamos. Mi presentación es el tema con el que yo voy a trabajar. Miranda es solo una persona comprometida y solo quiso ayudar. O este caso trata de dos personas violentas que no tuvieron ningún remordimiento en patear la cabeza o, no sé, a una persona en el piso. Entonces ya entro fuerte, ya entro focalizando la atención y todos saben a dónde voy. Después me presento. Buenas tardes, miembro del jurado. Mi nombre es Mariano Fernández y ahí empiezo el desarrollo formal. Pero de esta manera, algo que se utiliza tanto en el alegato de apertura como en el alegato de clausura, que es la idea de impactar al principio. Nosotros, y esto creo que ya lo vimos, la atención de todos, de ustedes hoy en esta clase, de los jurados el día del juicio, de cualquiera de las personas, la atención es limitada. No podemos tener el 100% y focalizar la atención 100% en todo momento. ¿Y dónde va a estar principalmente esa atención? En el principio. En el principio es donde estamos bajo la mirada atenta, y después se puede ir diluyendo un poco, incluso nosotros podemos ir generando que se vaya diluyendo por la forma en que nos desenvolvemos, pero esos segundos iniciales son muy importantes y es donde más nosotros tenemos que aprovechar. Esto es como una idea de impactar al principio, eso acordémonoslo. Atado con esta idea, bien, de impactar al principio y de lo que es la focalización del tiempo limitado que nosotros tenemos para exponer y de la atención limitada, otra idea con la que podemos trabajar es que el desarrollo de la teoría del caso, que nosotros lo vamos a describir en los hechos, según la perspectiva de cada uno, vamos a hacer un resumen en los primeros 30-40 segundos del caso. ¿Bien? Del alegato. ¿A qué me refiero? El tema. Este caso trata de un intento de, no sé, de venganza privada, porque justicia, o de venganza por mano propia, porque justicia por mano propia no existe o no fue. Hoy esta fiscalía va a acusar a los señores Bravo y Miranda por el homicidio de Entonces ya focalizo, ¿qué fue lo que pasó? Estas dos personas mataron a esta chica. Entonces el resumen de mi teoría del caso ya lo tengo en esos primeros 30 segundos. Después me expando y desarrollo. ¿Cómo fue esto? Bueno, el día tanto fue el día tanto, en tal hora, en tal lugar, qué, cómo, cuándo, dónde. Y lo mismo con cada una de la defensa. La defensa de Miranda. Miranda, a ver cómo podríamos ponerlo. Presentamos el tema. Esta defensa va a demostrar que Miranda lo único que hizo esa noche fue actuar en defensa de Celeste Bravo Goyena. Entonces ya resumo la idea de legítima defensa. Después la desarrollo. Y lo mismo con Bravo. Bravo suponiendo, no sé, que ella no tuvo ninguna relación con los golpes que le pusieron fin a la vida de la víctima, de Macarena Rivero. Entonces ya en esos 30, 40 segundos, suponiendo que
va a durar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos como mucho el alegato de apertura. En ese primer minuto yo ya tengo focalizado el tema, presentando el perfil que a mí me interesa de las personas que están en este juicio en pugna. Entonces presento ese perfil, y además ya di al jurado de qué va a tratar mi caso. Va a tratar de personas que mataron a otra pegándole patadas en el piso. Va a tratar de una persona que actuó en legítima defensa de una mujer que vive en la calle. O va a tratar de una persona que no tuvo ningún tipo de relación con los golpes que le dieron muerte. Bien, y ahí empezamos con todo lo demás que hicieron muy bien, que es el desarrollo de los hechos, el desarrollo de la prueba y la petición concreta al final. Bien, así que esto como recomendaciones preliminares en estos más o menos 10 días que nos quedan, 10, 15 días que nos quedan, para que vayan incorporando, pero bien, siempre manténganse igual, estos son todas recomendaciones, manténganse siempre con la idea que ustedes están trabajando, no necesariamente modifiquen todo por algo que por ahí les digo ahora, sino siempre, si ustedes tienen claro por qué están haciendo algo de determinada forma, tienen el fundamento, y si alguien les pregunta, ¿y por qué hiciste este alegato de apertura así? ¿Tienen la respuesta? Perfecto, sigan por ese camino. Estas son recomendaciones de cuestiones que por ahí pueden servir pensando en la perspectiva del jurado. Bien, otra cuestión mínima que tiene que ver con la calificación, Mariano. Ustedes hablaron de homicidio agravado por alevosía y concurso de 2 o más personas, ¿no? Bien, esto ya tiene que ver con penal, no tanto con litigación. Pero el concurso de 2 o más personas requiere 3. No, claro, pasa que en realidad yo no lo tenía preparado. Y perfecto, listo. tenía que No, llenar. era por Sí, si no. lo tenían, no, perfecto. Si lo tienen claro, ya está. Sí. Listo, no digo nada. Eso para desde ahora. ¿Qué más? ¿Alguna otra cuestión que tenga que marcar? Pero creo que bueno, en algún momento tengamos cuidado, a veces entramos en la argumentación. Acordémonos que acá no argumentamos. Por ejemplo, Josefina, tomo lo tuyo porque lo anoté. Ella no tuvo que ver con los golpes o no pudo provocarle los golpes porque es de contextura pequeña y tuvo... Ya ahí el por qué ya significa que estamos argumentando, estamos dando respuesta, estamos dando el argumento de por qué no fue así. Entonces eso nos lo guardamos para después. Podemos acá trazar la descripción física de Bravo, pero después asociar esa descripción física a la imposibilidad de que ella haya generado los golpes que mataron a Macarena, eso ya es una cuestión argumental que la vamos a trabajar más adelante. Entonces ahí a veces nos pisamos y entramos con ese tema, pero en general bien y mucho mejor que por lo menos la anterior vez que practicamos, así que sigamos trabajando con estas cuestiones que venimos bien. Bueno, ¿alguna duda que tengan de los alegatos? Si no, ya pasamos a practicar sobre todo objeciones, que es lo que más nos interesa. Bueno. ¿Habían preparado la defensa algún contra un testigo de la Fiscalía? No sabíamos si iban a proponer a Mayra de nuevo. ¿Pero lo prepararon? Porque si lo prepararon, ahora buscamos la forma de hacerlo, como ustedes quieran, para practicarlo. ¿Lo tienen preparado el de Mayra, es? Sí. Bueno. Espérenme un segundo. Voy a hacer yo de Mayra, así más fácil. Así hago un testigo difícil. Ya que Mariano está solo, vamos a darle una mano. No sé sí. Que a veces Hay algo que no se escucha bien, no sé qué es. ¿Escuchan bien ahí? Ahí sí, perfecto. No sé si quería empezar la defensa de Celeste primero porque nosotros siempre empezamos y capaz le sacamos todas las preguntas al inicio. ¿Tienen preparado la defensa de Celeste el contraexamen de Mayra? Sí, tenemos algunas preguntas preparadas. Bueno, espérenme un segundo que me voy a releer esto. Bueno, acuérdense la regla. Todos pueden objetar. Salvo, ¿lo vas a hacer vos, Micaela? Sí. Salvo Micaela, obviamente, y yo que voy a estar haciendo el testigo. Los compañeros del equipo también pueden objetar. Si hacen varios una objeción, frenamos el interrogatorio y escuchamos a uno por uno. Y vos, Micaela, atenta a la pregunta que hiciste,
para poder responder y atenta a las objeciones que te puedan hacer desde las demás partes, que incluso pueden ser tus compañeros. Bueno, Perdón, para responder, ¿qué respondo? ¿La objeción? la objeción, exactamente. Ah, bueno. ¿Listo? Bueno, supongamos que yo en el examen directo, por si querés preguntar sobre el examen directo, dije todo lo que tenía que decir, Bien. todo lo que está en la declaración. ¿Bien? Partimos de esa base. Bueno, te escucho. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Mayra. Buenas tardes. ¿Sabe quién es Celeste Bravo Goyena? ¿La reconoce? Por el nombre no, me enteré. Hoy Bien. sabés que es la imputada. Sí, exactamente, pero no la conocía en ese momento, cuando pasó Perfecto. todo esto. Bien. El golpe de puño en la cara a Macarena Ribeiro, ¿se lo propició Celeste? No, por lo menos de lo que vi yo, no. Y cuando Macarena cae al piso, ¿estaba presente Celeste? Cuando en el momento que cae, no, después vino y le empezó a pegar. Gracias. Bueno, no más preguntas. Muchas gracias. Bien. ¿La otra defensa? Sí. Bueno, buenos días, señorita Mayra. Voy a Buenos días. proceder a usted mencionó que el día del hecho se encontraba en su departamento, ¿no es así? Sí, sí. Bien, ¿y usted estaba en qué piso? En el primer piso. Bien, ¿y aproximadamente qué hora era? Y era de noche. No sé qué hora es el caso. A las 10 de la noche, más o menos. Estaba oscuro. Y era de noche, sí. Yo estaba con las luces prendidas en mi casa igualmente. Bien, usted mencionó que vio los hechos desde una ventana, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Y esa ventana hacia dónde da? Hacia la calle, justamente. Hacia donde pasó todo. A donde mataron a la chica esta. ¿En qué calle? En la calle Puam. Bien. ¿Y esa ventana se encontraba abierta o cerrada? ¿A qué se refiere? ¿A las cortinas o A la ventana. al vidrio? ¿Al vidrio? No, el vidrio estaba cerrado, yo veía a través de la ventana. Bien, es decir, que usted ve los hechos desde el primer piso de su departamento con la ventana cerrada, ¿no es así? Sí, pero con el vidrio. Se veía bien Bien. todo. Bien, ¿y en algún momento baja al lugar de los hechos? No bajé. Bien. Usted mencionó que vio a dos personas corriendo por la calle Puan en dirección a Rauch, ¿no es así? Exactamente. Bien. ¿Y usted vio los hechos antes de esa dirección? Como antes de esa dirección, perdón. ¿Usted ve a estas dos personas corriendo antes de esa calle? ¿O No solo a veo que partir- venían. ¿Cómo? Disculpe. solo a partir de ese momento de los hechos? Claro, yo lo primero que veo es cuando vienen corriendo. Bien, solo a partir de ahí. Sí, exactamente. Bien. Y usted vio que venían dos personas corriendo y la de atrás le gritaba chorro, chorro, hijo de puta. Sí, antes de pegarle le gritaba eso. Y usted escuchó que le diga a la persona de atrás que lo iba a matar. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿Usted escuchó que la persona de atrás le diga que lo iba a matar? No. Bien. Usted dijo que vio a Macarena Ribeiro caer, ¿cierto? Sí, a la chica a la que mataron. ¿Usted sabe cuál fue el motivo de la caída? No estoy seguro si fue el golpe que le pegó el chico que estaba atrás o con el cordón, pero fue en la corrida esa. Bueno, muchas gracias. No más preguntas. Bien, perfecto. ¿Alguien vio algo para objetar y no se animó? Vamos a ir para atrás. La última, yo tengo una duda con la última que te hizo. A ver, ¿cuál sería? Puede ser que te había preguntado si vos sabías que si se había caído por producto del golpe o por qué era. ¿Qué era lo que te preguntó? La pregunta creo textual fue si vio por qué se cayó, ¿no? Sí, fue esa la pregunta. ¿Cuál? Ahí tenemos un tema, depende en cómo se formule la pregunta, puede ser objetable o no.
Claro, digamos. sí. Si ella me daba las dos opciones, por ahí podía llegar a ser objetable, pero no se limitó a darme las dos opciones. Me preguntó si vio, si yo vi cómo se provocó esa caída, cómo se dio esa caída. Claro. Me parece que así hecha la pregunta está bien. Lo que termina pasando, que es lo que pasó acá, que le termina dando esa amplitud al testigo de que de las dos opciones, pero es algo que está en el caso eso va a ser muy difícil para esa parte intentar obviarlo. Yo entiendo que ahí lo que están buscando es marcar la duda de si fue el golpe o si fue el cordón, si no me equivoco. Entonces creo que ahí sí estaba bien trabajada la pregunta. ¿Alguna más que hayan visto? Pero no, en general, bien las dos. Vamos a, antes de seguir, repasemos las ideas del contraexamen. A ver, vos, Micaela, ¿qué es lo que buscabas con tus líneas de contraexamen? Determinar que Celeste no estaba cuando se cayó al piso Macarena y que el primer golpe que supuestamente podría haberla tirado al piso no se lo había dado Celeste porque no estaba en ese momento. Bien, una única línea de contraexamen sería que es Celeste no estaba cuando cae. Claro. Bien, nada más, no trabajamos, no te metes a trabajar sobre cuando estuvo después, sobre la cuestión si era chorro o no era chorro, solamente esa cuestión, perfecto. Una línea de contraexamen simple, 3 preguntas creo que fueron, 4, Sí, y sí, creo 3. que iban a ese lugar. Abril, vos, ¿qué es lo que buscabas? Vos tuviste un par de líneas de contraexamen un poco más amplias. Sí, yo lo que buscaba primero acreditar es que ve todos los hechos desde un departamento, desde una ventana, primero. Después que en ningún momento ella se acerca a ayudar, ella solamente ve los hechos desde ahí. También buscaba acreditar que no ve lo que pasa antes, por eso la pregunta de si había visto antes, Bien. algo antes, a partir de esa dirección. Y si Bien. la persona algo más como que lo iba a matar. Esto nos sirve para trabajar la idea de cómo nosotros podemos dividir el contraexamen o cómo trabajarlo. Entonces, todo esto que vos me planteás lo tenemos que armar en líneas de contraexamen, y a partir de ahí van a salir las preguntas. Entonces, la primera línea, a ver, ¿cuál es la primera línea de contraexamen que trabaja la defensa? Visibilidad. Ese es el punto. Y a partir de ahí se derivan 3, 4, 5, las que sean necesarias, preguntas para trabajar sobre la visibilidad. Entonces, ahí tenemos, y esto lo hacemos con este caso, pero sirve para todos los contraexamen que haga. Si yo lo que voy a cuestionar es la visibilidad, una vez que hago las preguntas y considero que mi objetivo, lo que yo buscaba, lo alcancé, puedo terminar en ese momento, salir, acordémonos siempre de el contraexamen, estamos en una situación de riesgo, salir y nos movemos a otra línea de contraexamen. Y ahí trabajamos podemos utilizar las preguntas de transición. Una vez que terminamos con la visibilidad, bien, ahora le voy a preguntar sobre lo que usted hizo. Esa línea de contraexamen podría ser la participación o la intervención de la testigo en los hechos. Usted solo se quedó en su casa, usted no bajó en ningún momento, usted llamó por teléfono, etcétera, etcétera. Lo que necesitemos relativo a la intervención. Entonces ahí tenemos marcada también otra línea de contraexamen. Poder identificar las líneas de contraexamen nos va a servir para dos cosas. En el momento de hacer el contraexamen, para saber cuándo agotamos un tema o no. Entonces, porque por ahí yo tengo 3 preguntas pensadas, y con esas 3 preguntas no agoté el tema. Y tengo que seguir preguntando porque las respuestas del testigo fueron de determinada forma en que no pude obtener lo que quería. Por ahí yo tenía pensada 4 preguntas, y con 2 el testigo ya me dio lo que necesitaba. Entonces yo puedo agotar el tema en ese momento y seguir. Entonces, esta es una de las cuestiones principales por las cuales, si tenemos bien clara y bien identificada la línea que nosotros queremos conseguir, los objetivos que tenemos, podemos hacer más rápido o podemos intentar lograrlos efectivamente para poder utilizarlo después. Y la otra, el otro uso que tienen estas líneas de contraexamen es para el alegato final. Porque yo a partir de las líneas de contraexamen es donde voy a desarrollar los argumentos. Y donde voy a incluso mezclar y entrelazar los distintos argumentos de las distintas proposiciones fácticas que obtenga de todos los testigos para conformar un argumento. Entonces, si voy a trabajar sobre la visibilidad, puedo trabajar sobre la visibilidad de Mayra Segura, puedo trabajar sobre la visibilidad de algún otro testigo presencial,
puedo trabajar sobre lo que los acusados pensaban que si era hombre o era mujer Macarena, toda esta cuestión que traten sobre este tema. Otra línea de contraexamen, entonces la podemos trabajar, que trabajaste, Abril, bueno, era el origen de los hechos, podríamos suponerlo, ¿no? Es desde dónde venían. Y las líneas de contraexamen a veces pueden tener una sola pregunta. Con una sola pregunta ya encalcé lo que quería. Acá, ¿qué quería saber? Que ella no sabe lo que pasó antes. Listo, por ahí con una pregunta lo conseguiste, tenías que hacer más. Y la última línea de contraexamen, que no te llegué a notar, creo que era el tema de la caída, por decirlo de algún modo, ¿no? Respecto de la anterior, esa pregunta no sé muy bien cómo formularla, porque capaz no se entiende bien. Yo le pregunto, ¿vio lo que ocurrió antes de esa dirección? Pero capaz no se entiende muy bien a lo que me dirijo. Bien, lo podés incluso quizás separar en dos preguntas. Por ejemplo, usted lo primero que ve es cuando vienen estas personas corriendo por Rauch, no me acuerdo cuál era la calle. ¿No es así? Sí. Es decir, que usted no vio nada de lo que ocurrió antes, ¿no es cierto? No. Entonces ahí como que las preguntas son un poco más centradas y no confunden por ahí al testigo. Porque puede pasar esto de que la pregunta no sea que esté mal formulada, pero confunda al testigo, y en el momento tenemos que salir y solucionarlo. Si el testigo no entiende la pregunta, va a haber que solucionarlo en el momento que estemos interrogando. Y para evitar toda esa situación, digamos que en el momento, con los nervios, pensando en lo que tenemos que preguntar después, todo, lo podemos solucionar, y muchas veces la solución es desarmar las preguntas. Si una pregunta es muy confusa, o consideramos que puede interpretarse como confusa, pero que no llega a ser objetable, la separamos y vamos haciendo los hechos un poco más chicos y reafirmamos una pregunta con la siguiente. Un ejemplo, una forma podría ser esa, puede haber más, pero esa podría ser otra forma. Y bueno, y la siguiente línea de contraexamen era caída. Y ahí todas las preguntas que tienen que ver con el golpe, no el golpe, lo que le decía, no le decía, si se tropezó o no se tropezó. Pero bueno, esto porque de objeciones la verdad no hubo, yo tampoco vi preguntas objetables, estuvieron bien hechas de manera sugestiva como debe ser. Entonces no advertí preguntas objetables, pero aprovechamos y trabajamos esta idea de las líneas del contraexamen, que les puede servir más que nada para organizarse a la hora de prepararlo y tener muy claro en la cabeza el día que se paren y vayan a interrogar a un testigo, bien cómo tenemos que estructurarlos. Bien, bueno, seguimos con otro testigo. Ahora vamos con algún testigo de la defensa de Bravo. Vamos a empezar con la defensa de Bravo. Bueno, ¿Qué nosotros... testigo tienen? A Celeste. A Celeste. Bien, y a Celeste le van a hacer contraexamen, le pueden hacer contraexamen tanto la Fiscalía como la defensa de Miranda. Bien, ¿quién hace Celeste? ¿Tienen para alguno de ustedes hacer Sí. Celeste? ¿Sí? Yo hago Celeste. Bueno, cuando quieran. Bueno, buenas tardes, Celeste, ¿cómo le va? ¿Podría Hola, buenas presentarse ante Sí. los miembros del jurado? Mi nombre es Celeste Bravo Goyena, tengo 19 años y vivo en la Ciudad Azul. Bien, ¿y a qué se dedica usted? Estudio y soy empleada administrativa. Muy bien. ¿Me podría relatar qué sucedió el día de los hechos? Sí, yo volví a trabajar más o menos a las 9:30, y cuando estaba llegando a mi casa me interceptan dos personas, dos delincuentes, y me empujan para sacarme la cartera. Yo en la cartera tenía mis documentos, mi pasaporte, dinero en efectivo, y ante esto empecé a gritar, me desesperé porque tenía todas mis cosas en la cartera y bueno, me sorprendió mucho y fue violento el robo, entonces me quedé impactada. Bien, ¿y qué ocurrió después de esa intercepción? Bien, empecé a gritar y salió mi vecino, Facundo, y yo había visto a dónde se iban los chorros, en realidad uno de ellos porque el otro desapareció, entonces le indiqué dónde se habían ido y los empezamos a correr. A la cuadra de que los veníamos corriendo yo ya no pude seguir, entonces frené un remis que justo pasaba por la esquina
y me subí al remis, y bueno, después a 1 o 2 cuadras de eso me encontré con Facundo y con el Chorro. Y me bajé rápido corriendo del remis porque quería que me vuelva mis cosas, él no tenía mis cosas, entonces le preguntaba dónde estaba su cómplice. Bien. ¿Y cómo se sintió al enterarse del fallecimiento de Ribeiro? La verdad que no lo podía creer, me sentí muy mal porque nunca esperé que eso fuese a pasar, nunca fue mi intención, ni de casualidad, nunca me lo esperé. Como ya dije, yo solo quería recuperar mis cosas, no quería matar a nadie. Bueno, muchísimas gracias, Celeste. Gracias. Bien, ¿la fiscalía va a contraexaminar? Sí. Celeste, buenas tardes. Buenas tardes. Una vez reducida la persona a la cual ustedes persiguen, ¿la vio resistirse? La verdad que no me acuerdo. No me acuerdo si la vi resistirse. ¿La pudo ver con sus pertenencias? No tenía mis cosas. Bien. En el momento en que comienzan a golpear a la persona que estaba tirada en el piso, ¿usted vio en algún momento atinó a defenderse esta persona? La verdad que no me acuerdo. Yo estaba desesperada pidiéndole que me diga dónde estaba su compañero para que me den mis cosas. Estaba desesperada, no me acuerdo si se defendió o no. Bien. ¿En qué momento es que dejan ustedes de golpear a la persona que yacía en el piso? Objeción. Es argumentativa. Adelante. Bien, a ver, le doy traslado, señor fiscal. No, coincido con él, la verdad no. ¿Es argumentativa? ¿La retira la pregunta? Sí, la retiro. Bien, siga. Adelante. Está Ahí muteado. está, ahora sí. Celeste, muchas gracias. Gracias. ¿La defensa de Miranda va a interrogar? Sí. Adelante. Buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? Te hago unas preguntas. Cuando usted gritó pidiendo auxilio, ¿quién fue a socorrerla? Mi vecino, Facundo. ¿Y nadie más salió en su auxilio? No, nadie más que yo recuerde. Entonces, en ese entonces, usted le indicó hacia dónde se habían ido los delincuentes. Sí, vi que salieron corriendo y le dije hacia dónde habían ido. Bien, y una vez que llega al lugar del hecho, ¿reconoció a la persona que se encontraba ahí como quien la había robado? Sí, era el que me había robado. Bien, no más preguntas, muchas gracias. Bien, muchas gracias a los 4, ¿no? Sí, a los 4 que participaron. Bueno, a ver, ya empezamos con las objeciones. Primero vamos con el examen directo, después voy a comentar 2 cuestiones de las objeciones. Lo mismo que hoy, tanto en el examen directo como en el contraexamen. Se nota que lo trabajaron y que lo están asentando ya muy bien. Creo que todas las preguntas del examen directo y tanto de las contraexamen fueron todas abiertas en el examen directo y todas sugestivas en el contraexamen. Así que ya los conceptos básicos ya se nota que ya están quedando asentados y que ya podemos ir trabajando y avanzando sobre las cuestiones un poquito más complejas. Aprovechando de eso, para ir adelantándonos en cuestiones más complejas, 2 cosas, Ramiro. Una, tenías la oportunidad, esto lo marco para que veas que pasó, lo podrías haber usado o no, no importa, de trabajar esto que mencionamos una vez, que es el looping, que es tomar la respuesta del testigo e incorporarla en la próxima pregunta, cuando la testigo habla del robo, porque el robo es algo que puede llegar a estar en discusión en el juicio. No sé si la teoría del caso de la fiscalía va a ser negarlo, no negarlo o dejarlo en duda, pero puede ser algo que esté en discusión. Entonces, si la testigo te habla de robo, bueno, y después de que le robaron sus cosas, ¿qué es lo que ocurrió? Y ahí vos ya retomás la respuesta, asentás la situación del robo y seguís con el relato de las cosas. Se dio la posibilidad porque justo la testigo, justo Micaela te dejó con, bueno, y ahí fue que me robaron mis cosas y no sé qué dijo. Entonces ahí vos preguntaste qué más pasó después. Ahí era la oportunidad perfecta.
Y esto para que lo veamos cómo se daba una situación, se dio naturalmente una situación en que podíamos utilizar esta técnica. Después otra cuestión que también esto es recomendación general Jorge, para todos. perdón, Sí, ¿podría repetir cómo volver a enfatizar el looping? O sea, ¿cómo insertarlo? ¿Cómo insertar el looping? nosotros el looping lo podemos usar tanto en el examen directo como en el contraexamen. Lo que buscamos, una de las técnicas de looping, hay varias, es utilizar la respuesta del testigo que nosotros queremos remarcar en la pregunta que nosotros vamos a hacer. Si nosotros solamente lo repetiríamos, sí que le robaron, nos podrían objetar, porque parece que estamos alegando, estamos haciendo comentarios que no son necesarios, no corresponde a la hora de preguntar. Pero si yo eso lo incorporo en la pregunta, ya lo que estoy haciendo yo es una formulación de una pregunta a partir de los hechos que me da el testigo. Y tiene dos cuestiones beneficiosas eso. Uno, da la sensación y demuestra que estamos escuchando al testigo, porque aunque no lo crean, muchas veces parece que no lo estamos escuchando, porque el testigo está contestando A y nosotros después le vamos y le preguntamos por Z. Entonces acá demuestra claramente que estamos escuchando al testigo y que hay una retroalimentación de lo que dice el testigo hacia lo que nosotros estamos trabajando. Y por otro lado te permite reafirmar una idea que pueda ser importante para tu teoría del caso. Por ejemplo, en este caso, la existencia de un robo. Entonces, de esa forma, cuando el testigo menciona, bueno, y ahí fue que me robaron mis cosas, bien, y después de ese robo, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces ahí retomamos y atamos ese hecho con la siguiente pregunta. Acuérdense esto que les comenté la primera vez. Es una cuestión excepcional, que si lo usamos todo el tiempo, la contraparte va a estar atenta, porque se va a dar cuenta y se va a notar que nosotros estamos abusando de esa situación, pero usada en el momento correcto nos puede servir. Y lo otro que iba a decir es que muchas veces tenemos esto del día de los hechos. Por ahí el testigo no tiene claro el día de los hechos. ¿Qué es el día de los hechos? Entonces, bueno, señor testigo, hoy vamos a hablar de lo que ocurrió la noche del 15 de agosto de 2019. Te podrían decir, ¿es objetable? Estamos introduciendo información, es una información que es genérica a las partes. Todos saben que vamos a hablar de esa fecha. Y nosotros ahí lo que hacemos es introducir al testigo para darle un cuadro sobre el cual tiene que expedirse. Lo que pasó la noche del 15 de agosto de 2019. ¿Qué fue lo que usted vio esa noche? ¿Qué fue lo que hizo? Entonces, por ahí, esa fórmula, más que la noche de los hechos, el día de los hechos, o vamos a hablar, es un poco más concreta. 15 de agosto de 2019 a la noche. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que estaba usted haciendo? ¿Qué es lo que vio? Etcétera, etcétera. Bien, esas son ya cuestiones porque, repito, como ya las cuestiones de forma se nota que ya las tenemos bien trabajadas para seguir avanzando en un poquito más y perfeccionando un poquito más la idea de la litigación. Después, bien, los dos contraexámenes estuvieron bien, fueron a los puntos que necesitaban, también las preguntas estuvieron bien, y vamos a hablar de dos situaciones, una que podrían haber objetado, y una que la objetaron, y ahora vemos qué pasó. ¿Alguien le llamó la atención, le sonó raro la pregunta, cómo se sintió al enterarse del fallecimiento? Nadie. Es una pregunta de opinión. No. A ver, es una pregunta de opinión. No estamos en este juicio para saber la opinión del testigo, sino para saber cómo ocurrieron los hechos. Ramiro, esa es la objeción. ¿Qué respondés? No, sí, es razonable. Le estaba pidiendo la opinión de cómo se sintió. Es algo personal. Bueno, pero podemos tener argumentos ojo, no podemos tener argumentos para defenderla, ¿no? Esto vuelvo a lo mismo, y te pasó lo mismo a vos, Mariano. Defendamos nuestras preguntas. Pensemos que si nosotros la estamos haciendo es porque superó en nuestro análisis, que es una pregunta que teníamos que hacer y que nos servía a nuestra teoría del caso. Tanto la pregunta de cómo se sintió Celeste y la pregunta de en qué momento dejaron de pegarle a Macarena. ¿No? Eran dos preguntas que para cada una de las teorías del caso, en teoría, deberían servir. La que yo hice, me parece, se me fue la mano como argumentando, o sea, di por hecho, como que construí mucho, quedó muy, muy armada la pregunta y terminé preguntándole por Bueno, turno. ahora vamos a llegar cómo podemos solucionar eso. Pero bueno, primero vamos a lo anterior de Ramiro. ¿Por qué podría ser importante la opinión en este caso, supongamos? ¿O por qué no es una opinión? Por la intención que tenía
Celeste. Por ejemplo, podría ser una respuesta. Digamos, no estamos preguntando por una opinión de algo que no tiene relevancia en los hechos, sino lo que queremos saber es concretamente qué le pasó a ella al enterarse de la muerte de esta persona. Y eso es relevante para demostrar si hubo intención o no de matar. Por ejemplo, sería una respuesta que vos podrías formular en ese momento. Entonces vos ahí lo que sacás la idea de la pregunta de opinión, porque no es una opinión. Solo lo que queremos es un hecho. El hecho es qué le pasó a ella cuando se enteró que se murió Macarena. Pero igual bien las dos cuestiones. Bien, Abril, porque es una pregunta que llama la atención, que queda ahí, la escuchás, yo también me la anoté cuando la escuché porque me quedó dando vueltas, pero también es una pregunta que la podemos defender. Y en definitiva ahí pasará lo que resuelva el juez, digamos. Salvo las preguntas sugestivas, donde claramente una pregunta es sugestiva no es sugestiva, las demás preguntas pueden argumentarse y contraargumentarse, y va a terminar definiendo el juez si cree que es más cerca de una opinión, o si por ser la imputada y estamos juzgando la intención, puede llegar a dar esa opinión, o en realidad tiene que ver con lo que le pasó en ese momento y no es una opinión. Bien, entonces, pero no vendamos tan fácil nuestras preguntas. Eso es lo que quiero llegar. Defendámosla. Si tenemos algún argumento, si la hicimos la pregunta, es porque consideramos que era correcta, y defendámosla. Ahora sí, vamos a Mariano, a tu pregunta, que tu pregunta fue ¿en qué momento dejaron de pegarle? ¿Es así? Esa pregunta, por ejemplo, la podés segmentar. Claro. Por ejemplo, yo no escuché si le preguntaste si le pegó. Sí, no. Por ejemplo, entonces vamos armando la pregunta. ¿Usted en algún momento le pegó a Bravo Llena? Perdón, a Macarena? Por ahí te va a responder, no me acuerdo, le tiró unas patadas en las piernas, obviamente, porque no te va a decir más que le pegué en las piernas o en el cuerpo, como mucho. Y Facundo también le pegó, ¿no es así? ¿Y en qué momento? Y ahí tenés otro problema, que es ¿en qué momento dejaron de pegarle? Es una pregunta cerrada. No es una pregunta sugestiva. ¿Vos sabés cuándo dejaron de pegarle? Tengo entendido que es cuando deja de moverse. Bien, ¿eso lo dice ella? Sí, no, lo dice mi testigo, creo, Mayra. Bueno, bien, tengamos en cuenta esas cosas también. Porque ahora que sabemos el uso de declaraciones previas, que ya trabajamos en el uso de declaraciones previas, si ahí la testigo te dice otra cosa, no tenemos cómo contradecirla, Ah, digamos. sí, Entonces, me pasó con ella que como que me tiraba mucho no sé, y me terminó bueno, sin el tema es juez. si no son cosas de su declaración, que nosotros podamos contradecirla, Claro. no es el testigo a quien tenemos que ir. A menos que haya quedado muy claro, pero esto también es excepcional, muy claro con un testigo que las cosas pasaron de determinada manera, y acá está diciendo todo lo contrario, y lo único que queremos nosotros es que quede en evidencia que está diciendo todo lo contrario un testigo solidísimo que acaba de declarar recién, por ejemplo. Pero ahí vos, tus preguntas podrían haber ido a, ¿vos le pegaste? Sí. ¿Facundo le pegó? Sí. ¿Le pegaste una patada? Más de una patada, en las piernas, también en el cuerpo. Ahí entonces nosotros, la idea, por ejemplo, un ejemplo concreto, la idea le pegaste, que es una idea genérica, la desarmamos en un montón de hechos. Le pegaste una vez, dos veces, varias veces, le pegaste ¿dónde? En las piernas, en el cuerpo. Y ahí también hay otra técnica de looping, esto ya para seguir sumando, que acá tiene que ver, no me acuerdo el nombre ahora, exactamente cómo se llama, pero vamos a decirle algo así como looping fijo, pero no es el nombre este lo estoy inventando yo ahora, que es cuando yo me aferro a una idea y repito esa misma idea en cada una de las preguntas que vos hacés. Entonces, la idea es, le pegaste. Vos le pegaste una vez, ¿no es así? No. O sí, una vez no te va a decir porque dice le pegamos varias patadas, si no me equivoco. Entonces le pegaron más de una vez. Y cuando le pegaron en las piernas. Y también le pegaron en el cuerpo. Entonces ahí ¿cuál es la idea que fijo? La idea de que le pegaron. Le pegaron, le pegaron, le pegaron, le pegaron. Entonces yo en cada pregunta voy fijando esa idea. Por eso le puse ahora looping fijo, no se llama, tiene otro nombre, después lo voy a buscar, tengo el libro acá, a ver si lo encuentro rápido. ¿Dónde está esto? Pero bueno, después lo busco y
si les interesa, después incluso les paso el capítulo del libro con todos los tipos de looping. Pero bueno, en esto pensemos, cuando nosotros trabajamos en un contraexamen una idea general, nosotros podemos esa idea general desagregarla en muchos hechos. Y ahí es donde nosotros terminamos sacando la ganancia, fijando la posición de nuestra teoría del caso que queremos marcar. Que en este caso sería que le pegaron. Lo único que por ahí le importa a la fiscalía, que le pegaron. Después lo demás lo sacará de los demás testigos. Bien, pero bueno, bien estas dos situaciones de las objeciones, como vuelvo a repetir, defendamos nuestras preguntas. Si hicimos la pregunta, es porque nosotros hicimos todo un proceso interno en el cual consideramos que la pregunta estaba bien hecha. Entonces, defendámosla. Sabemos por qué estaba bien hecha, y si sabemos por qué está bien hecha, digámosle al juez. No, esta pregunta no es argumentativa, o no es de opinión, o no es confusa por esto, esto y esto. ¿Bien? Bueno, hacemos un testigo más. Tenemos a Miranda, creo que iban a hacer hoy. Sí. Bien. Esperen que me busco el... Bueno, ¿tienen testigo también? Sí. Bueno, cuando quieran, de nuevo atentos a la misma regla de las objeciones. Bueno. Adelante. Bueno, buenas tardes, Facundo. Voy a proceder a hacer unas preguntas. Buenas tardes. Bueno, ¿puede decirnos su nombre completo? Sí, Facundo Ezequiel Miranda. ¿Yo? ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Hay algo como que interfiere, no sé qué, saber, me voy a silenciar. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha medio raro, pero... ¿Qué edad Por ahí, tiene? ¿Tenés el celular por ahí o algo así? No, estoy desde el celular. Ah, no sé. No, bueno, no importa, intentamos hacerlo así como salga. Bueno. No hay problema. Dale. Mi edad, 37 años. Bien, ¿cómo está compuesta su familia? Estoy casado y tengo 2 hijos. ¿Usted trabaja? Sí, trabajo. ¿De qué trabaja? Soy analista programador. Trabajo hace 9 años para la firma Marstech Computación. Bien, ¿usted tuvo en algún momento algún conflicto con la ley penal? No, jamás tuve un conflicto con la ley. Bien, y antes de los hechos, ¿conocía a la señorita Celeste Bravo Goyer? Sí, a Celeste la conozco porque es mi vecina. Bien. ¿Qué recuerda de la noche del 15 de agosto de 2019? Esa noche me encontraba en mi casa con mi familia mirando televisión y escuché los gritos desesperados de una mujer. ¿Y qué hizo al escuchar esos gritos? Salí inmediatamente a ver qué pasaba y me encontré con mi vecina Celeste, que llorando me dice que 2 tipos le habían robado la cartera con todos sus documentos y efectos personales, y Celeste me señaló hacia dónde se habían fugado los ladrones. ¿Luego qué sucedió? Traté de ayudarla a recuperar lo que le habían robado y alcancé a ver a uno de ellos, entonces salí a correrlo. Él huía por Necochea en dirección a Puan y entonces, iba corriendo, corrió 2 cuadras en dirección a Rauch, y mientras lo corría yo le gritaba que parara. ¿Y qué actitud tuvo el delincuente ante su pedido? No, por supuesto no frenó, seguía corriendo y no hacía caso a mi pedido. ¿Usted logra alcanzarlo? Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Usted logra alcanzarlo? Al principio me sacaba 30 o 40 metros y después fui acortando la distancia y lo alcancé un poco antes de la esquina de Juan y Rauch. ¿Y qué sucede cuando lo alcanza? Cuando lo tuve cerca, lo manoteé del cuello de la campera, como tirándolo para atrás, y se dio vuelta, me pegó un manotazo fuerte, que logré esquivarlo, y ahí le pego una piña en la cara, pero para defenderme, y eso, estaba cerca del cordón, y ahí se trastabilla y cae contra el cordón de la vereda. Y ahí apareció Celeste. ¿Y qué sucedió cuando se pasó? El chico estaba en el piso y le seguíamos insistiendo para que nos devolviera las cosas y que nos diga quién era el otro que se había fugado, pero ya era inútil, porque no nos decía dónde estaban las cosas. Esta situación. Llamé al 911 y junto con la policía vino la ambulancia y lo trasladó al hospital. ¿Usted sabía que se trataba de una mujer en ese momento?
No, tremenda fue mi sorpresa cuando me enteré que era una mujer, que había muerto y que tenía SIDA. ¿Cómo se sintió tras la muerte? Tras enterarse de la muerte. No, quedé choqueado, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Yo solo quería ayudar a Celeste a recuperar sus cosas y nunca quise terminar con la muerte de una persona. Pero tampoco su muerte se arregla con la injusticia del castigo a 2 personas como nosotros, porque no somos asesinos, nunca tuvimos intenciones de nada. Bien, muchas gracias. No más preguntas. Gracias. Perdón, ¿la fiscalía va a interrogar? Sí. Adelante. Bueno, Miranda, buenas tardes. Buenas tardes. Usted mencionó que para reducir a la víctima le termina pegando una piña. ¿Esto es así? Yo dije que para retenerlo lo agarré del cuello y como él me quiso pegar una piña que yo logré esquivar, le pegué un golpe de puño para intentar reducirlo y defenderme, porque me había pegado. O sea, bueno, una vez reducida la víctima, ¿la vio zafarse? No, Bien. Dice usted que al no responderle, el presunto delincuente comienzan a golpearlo. ¿Esto es así? no es así. Lo golpeamos para reducirlo y le pedíamos nuestras cosas, no responde y después llama a la policía. ¿Usted declaró previamente? Sí, ¿Ante quién? ante la fiscalía. Ante la fiscalía, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo hacemos esto virtual, profe? A ver si podemos compartir pantalla. Pasa que no tengo... Yo tengo la declaración, no pasa nada. Ya, ¿qué quiere hacer? Pero yo no la Señor tengo. fiscal. Porque yo tengo entendido, Sigamos el procedimiento, siga con el procedimiento y cuando quiera exhibirlo, lo exhibimos. porque noto una contradicción en la Bien, declaración de bien, ¿qué es Miranda. lo que quiere hacer? Quiero solicitar acceder a la declaración previa para que el testigo pueda leer en Bien, voz alta. exhibirle la contradicción previa Sí. por la contradicción que usted advierte. Sí, eso. Bien. La fiscalía, la defensa, ¿alguna objeción? ¿Cuál sería la contradicción? No se puede preguntar eso, ¿se puede? Bien. Ahora vamos a hacer una pausa. Si estuviéramos presencial, lo que haríamos en este caso es, una vez que que la fiscalía o una parte pide exhibir la contradicción, en el momento que pide exhibir la declaración previa, se le va a dar traslado. La misma parte tiene que ir a darle traslado a la contraparte y exhibirle dónde está la contradicción o la mentira que vio en la declaración. Bien, eso sería si estuviéramos presencial. Como estamos en virtual, yo voy a mostrarlo esto para que lo vea la defensa, porque yo creo que ya me doy cuenta dónde va la contradicción. A ver, un segundo. Entiendo que va por acá. Exacto, es ahí. Bien, ¿la defensa tiene algo para decir sobre esto? No. Bien. Señor fiscal, continúe. Bien. Entonces, esa declaración, ¿esta declaración la reconoce usted, Miranda? Sí, ¿Cómo reconoce que es su declaración? porque es mi firma. Bien. ¿Podría leer esto que le estoy indicando acá? Al ver que no respondía, reconozco que me enseguecí, perdí el control y le tiré unas cuantas patadas al cuerpo y a las piernas. Bien, gracias. Continúo
con el Adelante. contra. Adelante. Pasa que ya me respondió. ¿Podría explicar entonces las múltiples heridas, dado que le pega múltiples patadas al cuerpo y a las piernas? ¿Podría explicar usted las múltiples heridas de la víctima en la cabeza? Objeción, pregunta conclusiva. Igualmente, La objeción es pregunta conclusiva. ¿Por qué sería conclusiva? A ver. Porque está buscando que el testigo saque una conclusión acerca de las heridas que le pegó, de las lesiones que recibió. Perfecto. Señor fiscal. ¿Tiene No, para decir ¿qué? algo? Claro, la formulé mal. Sí. Podría ser- Reformule la pregunta. Adelante. La puedo reformular bien. No, pues también es conclusible. Estoy dejando. Necesito ayuda, profe, acá, porque ¿Qué es lo que querés conseguir? necesito que, como dejar, aunque sea un poco de clima que Bien. terminó con heridas en la cabeza. Bien, usted... Porque él dijo sí. que pateó al cuerpo y la Perfecto, víctima sí, ingresa. te entiendo. A ver, puede ser una opción. Usted dijo que le pegó solamente patadas en el cuerpo, ¿no es cierto, señor testigo? Pregunto. ¿Y en las piernas? sí. Bien. ¿Usted sabe si esta persona tenía heridas en la cabeza? Sí, tengo entendido que sí. ¿Usted le provocó heridas? ¿Usted le pegó en la cabeza? No, No, bueno, no mucho más. Es medio difícil lo que querés conseguir igual, Mariano. Sí, muy Ese es rebuscado, el tema. Por eso. haces Porque a la una. ahí Rocío salió bien de la pregunta. Tengo entendido que sí, porque ¿cuál va a ser la teoría del caso de la defensa? que se La teoría de la cayó y se dio contra el cordón. Exactamente, por eso. Entonces, tengamos cuidado sobre qué queremos conseguir con cada testigo. Eso tengámoslo claro siempre. ¿Terminamos el Bien. contraexamen? ¿O? Sí, no más preguntas. Bien, ¿la defensa de Bravo quiere contraexaminar? Sí. Adelante. Buenas tardes, Facundo. Te voy a hacer un par de preguntas. Usted salió ante los gritos de la señorita Celeste, ¿no es así? Sí, Y ella dijo que la habían robado, ¿no es cierto? sí, así es. Usted corrió a uno de los delincuentes, ¿no? Sí, ¿Y en algún momento vio que se arrojaran las pertenencias de la señora Celeste? no. Estábamos buscando las pertenencias. Y Celeste, cuando llegó, le pedía que devuelvan sus pertenencias, ¿no es así? Sí. No más preguntas, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a los cuatro. Bien, muy bien en general. Lo mismo que les decía antes, ya las cuestiones básicas están bastante bien asentadas ya. Un par de preguntas que fueron sugestivas, que a ver cómo respondería. Abril, vos, por ejemplo, la pregunta de si conocía a Celeste. ¿Es una pregunta sugestiva? Abril o cualquiera, te pregunto. Podría ser sugestiva, porque sí, Ya pero le igual decís que conoce a Celeste, en todo caso le preguntás si la conoces a Celeste y de dónde. Pensemos a ver, siempre la pregunta, ahí en este tipo de preguntas, si el testigo no dice nada, vamos a dar algo por hecho, necesariamente. Pero en este caso estamos dando algo por hecho que tiene que ver con los hechos justamente que estamos juzgando. ¿Cómo podríamos hacer esa pregunta de manera abierta? ¿Se les ocurre? A ver si se le ocurre. ¿Conoce a Celeste? ¿Conoce a Celeste? Sí.
¿Y de dónde la conoce? Bien, ahí de dónde la conoce ya, pero estamos dando... La pregunta ¿conoce a Celeste? Es sugestiva también, en cierto modo. ¿Conoce a Celeste? Sí o no. ¿Cuál es su relación con Celeste Bravo Goyena, por ejemplo? No, solamente la vi ese día por primera vez, no la conocía antes. Pero siempre acordémonos de esto del qué, cómo, cuándo, dónde, cuál, por qué. Si buscamos a trabajar las preguntas de esa forma, no vamos a tener problema. Y también retomo un poco de lo que decíamos hoy al principio. El conoce a Celeste o el conocía a Celeste, en la estructura y en la forma la pregunta es sugestiva. Pero no es una sugestividad que afecte el caso. Es una sugestividad que cualquier juez es posible que no haga lugar si se hace la objeción por pregunta sugestiva, digamos. El problema, ¿cuál es en estos casos? Es que nosotros damos la posibilidad a la contraparte de que lo objete, al ser la pregunta en formato sugestiva. Y al dar la posibilidad, por más que nosotros tengamos razón, nos va a interrumpir. Nos va a interrumpir, nos va a sacar de foco, nos va a cortar un interrogatorio directo que nosotros queremos que sea fluido, que el testigo pueda contar toda su historia. Entonces, a veces la objeción, por más que la objeción esté mal, puede terminar siendo eso. Digamos, una objeción que termina cortando la fluidez del testimonio. Entonces, si nosotros podemos evitar dejarle la posibilidad a la contraparte de que objete, si lo podemos hacer, mejor, nos va a servir. Si no tenemos forma de preguntarlo de otra forma, ahí no hay forma de hacer la pregunta de una manera alternativa, ahí la respuesta es, señor juez, la sugestividad es irrelevante y no hace a los hechos que están en discusión del caso. Como por ejemplo la pregunta de, ¿usted trabaja? En el formato de la pregunta, el formato de la pregunta es sugestiva, pero nadie va a objetar eso, y además es algo que no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. Pero el formato de la pregunta es sugestivo. Eso es lo que quiero remarcar, que es lo que hablaba al principio. La parte formal, por un lado, en cómo es la pregunta, y la parte de estrategia o utilidad de la pregunta o de la objeción. Bien. Y sí, una pregunta que podría haber sido objetada, que eso creo que nadie lo marcó, que vos, Abril, creo que le preguntaste, ¿usted sabía que se trataba de una mujer en ese momento? Y creo que el testigo todavía no había mencionado que al final era una mujer, lo que ellos creían que era un hombre, si no me equivoco. Entonces, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos nosotros trayendo información que el testigo todavía no nos la dio. Y eso puede ser objetable. ¿Cómo podría Entonces, preguntar esa cuestión? podría preguntarle si después supieron quién era esta persona, por ejemplo. Claro. Porque vos ahí estás marcando ya con la idea. A ver, es una pregunta que sirve a tu teoría del caso. Y que ahí la contraparte es la que tiene que estar atenta. Y esto tiene que ver con las objeciones. Las objeciones, muchas veces las preguntas que son objetables, a nosotros nos benefician en realidad. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Estamos introduciendo información de manera directa y ayudamos al testigo a que lo diga lo importante o ir más al hueso de manera más rápida, no tanto desarrollo. ¿Quién tiene que estar atento ahí? La contraparte, porque si pasó esa pregunta, pasó. Entonces vos ya pudiste traer el tema de que él en ese momento no se dio cuenta que era una chica, que es lo que justamente quieren buscar en su teoría del caso. Pero si te lo objetan, esa pregunta va a estar bien objetada. Y en el momento vamos a tener que salir y reformularla, y salir y reformular las preguntas en el momento es difícil, porque nosotros tenemos pensado hacerlo de determinada forma, entonces tenemos que intentar evitar esto de la mejor manera posible. Así que, salvo esa cuestión, que esa pregunta sí era una de las que era objetable y que se hubiese hecho lugar, en lo demás todo muy bien. Después, Mariano, hoy te tocó trabajar bastante, ya vamos terminando. Bien, el uso de la declaración previa, más allá de que se complicó el procedimiento. Un concepto que, para que tengamos en cuenta con el uso de declaraciones previas, que hoy no lo trabajamos mucho, es no vayamos a la declaración previa ante la primera respuesta negativa del testigo. Siempre, para todos esto, no, el testigo nos miente con algo y ya vamos, usted declaró antes. Preguntemos. Claro, hay como que una más y una más y... Preguntemos. Ahí creo que vos lo que querías era el tema de que perdió el control, se ensegueció,
etcétera, etcétera. Entonces ahí le podemos preguntar al testigo por partes. Es decir, que cuando no le respondía dónde estaban las cosas, usted nunca perdió el control, ¿no es cierto? Usted nunca le pegó una patada en el cuerpo. Nunca le pegó una patada. Y ahí si el testigo te miente, cuando vos traes la declaración previa, esa contradicción es más palpable, es más clara. Y ahí no hay forma de que salga, que vuelva para atrás el testigo. Entonces, ¿qué podría haber pasado? Que el testigo, cuando le empezamos a preguntar de manera directa, nos responda, ah, no, sí, le pegó unas patadas. Y entonces, ¿qué nos evitamos ahí? Nos evitamos la respuesta que nosotros buscamos, o sea, para terminar encerrando al testigo de determinada manera, que luego no pueda decir, ah, no, pero en realidad lo que quise decir fue tal cosa, o en realidad es una interpretación mala. Porque si yo le pregunto, usted no le pegó ninguna patada, y el testigo me dice, no le pegué ninguna patada, cuando yo traiga esto, ahí va a quedar, no va a tener forma el testigo de volver para atrás. ¿Bien? Pero bien trabajado en general. Tenía algo más que comentarles y ya cerramos, pero me noté. Ah, esta cuestión. Última cuestión, consejo para trabajar de acá en adelante con el juicio. Cuando nos hacen una objeción, un consejo, nosotros interrogando, primero fijemos la pregunta que hicimos. ¿Por qué? Fijar la pregunta que hicimos tal cual como la hicimos. Para poder responder a la objeción, porque por ahí el problema está en la formulación de la pregunta, entonces si nos damos cuenta que le hicimos mal, la reformulamos en el momento y ya está. O para poder defenderla. No, la pregunta está bien, pero tenemos que saber exactamente qué preguntamos. Entonces, cuando escuchamos la palabra objeción, una buena actividad es, bueno, ¿qué le pregunté exactamente? ¿Y para qué nos sirve también? Para el caso de que no se haga lugar a la objeción, es de buena técnica nosotros tomar la iniciativa y repetir la pregunta. Bien, señor Miranda, le repito la pregunta. ¿Usted le pegó una patada en el cuerpo? Entonces nosotros mantenemos el control. Queda claro que nosotros estamos atentos y concentrados en el juicio. Y no nos pasa como que a veces sucede, e incluso me ha pasado a mí, que nos hacen una objeción, no fijamos del todo la pregunta, se da todo el procedimiento de objeción, que el juez da traslado a la otra parte, pasan un montón de cosas en el medio, no nos hacen lugar a la objeción, es decir, ganamos, salimos triunfantes, y no me acuerdo la pregunta. Y no me acuerdo la pregunta, y todo ese procedimiento y toda esa situación que se dio no sirvió para nada, porque no me cuesta retomar el hilo de donde voy. Entonces esta idea, esto como consejo, como estrategia que les pueda llegar a servir cuando interroguen, de cuando nos hacen una objeción, fijar la pregunta que hicimos, nos puede servir por estas dos cuestiones, para defender la pregunta y para retomar el interrogatorio en caso de que no se haga lugar a la objeción. ¿Bien? Bueno, la verdad que muy bien cómo estuvimos trabajando el tema de interrogatorios, lo que es preguntas sugestivas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, los exámenes directos ya estamos trabajando muy bien, lo vamos a seguir practicando, vamos a seguir puliendo cosas. Y bueno, y ya sí también la próxima clase presencial, no sé si la del martes, pero cuando trabajemos la próxima vez presencial práctica, ahí sí vamos a hacer un poco más trabajo de uso de declaraciones previas, para trabajar y machacar en el procedimiento. Por ahí les vamos a decir a algunos testigos que mientan a propósito, o que se olviden cosas a propósito, sin que sepa el que está interrogando, para ver cómo nos desenvolvemos ante la sorpresa, porque ese es el mayor problema. Si yo ahora le digo a un testigo, Rocío, que haces de Miranda, mentí, decí que no le pegaste ninguna patada, quien interroga ya sabe que va a pasar eso. El problema va a ser cuando no sabemos con qué nos vamos a encontrar, y el testigo a propósito nos miente. Y ahí tenemos que saber salir de esa situación, y en ese momento recordar todo el procedimiento y poder ponerlo en práctica. Así que eso en las próximas clases lo vamos a seguir practicando. Pero la verdad, muy bien hoy, felicitaciones, ya estamos bastante encaminados para el curso. Bueno, ya nos veremos la próxima semana. Y nada más, si tienen alguna duda, alguna pregunta, después nos comunican, nos escriben, incluso si algún día necesitan juntarse en un grupo, en los grupos que hacen y hacen algún Zoom y quieren que alguno de nosotros por ahí les dé una mano, tienen alguna duda concreta fuera de clase, me escriben, no hay ningún problema, si estoy con tiempo yo me sumo y lo charlamos. Así que nada más, y estamos en contacto. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.